Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenido a mi pequeño blog. Hoy traigo un tema que de repente en el pasado hayas tenido que lidiar con él o que actualmente estés lidiando con él. Y es venciendo la incredulidad. Sí, la incredulidad ha tomado un poder extraordinario y es momento que en el nombre de Jesús tú y yo la venzamos. Nos vamos a basar a la historia que se encuentra en Mateo 13, 53 al 58 o en Marcos 6 del 1 al 6. Pero nos vamos a concentrar en dos versículos encontrados en Marcos 6, 5 al 6. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, dice la palabra. Si tú lees desde el 6, Marcos 6 del 1 en adelante, te darás cuenta que Jesús anda en Nazaret y que llega a la sinagoga. Y la gente estaba asombrada por la sabiduría como él hablaba. Pero también cuestionaron y dijeron, ¿acaso no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, José, Simón y Judas? Sus hermanos están aquí con nosotros. ¿De dónde él tiene tanta sabiduría? Y la gente admirado por cómo él se desenvolvía y el poder. No lograron ver el poder que había en él porque la incredulidad era tan grande. De aquí nace el refrán en nosotros, que no hay nadie profeta en su tierra. Ese es un refrán que nosotros decimos, pero está basado en la Biblia. Entonces dice la palabra que Jesús estaba asombrado de la incredulidad. ¿No te ha pasado que has dudado, que no has creído? ¿Y qué es la incredulidad? Vamos a profundizar un poquito en la incredulidad. La incredulidad es aquel que le cuesta creer o que definitivamente no cree. ¿Qué lleva a la incredulidad o qué ocasiona? Ocasiona la duda. Pone en nuestro pensamiento en que ¿lo iré a lograr? ¿Se podrá realizar esto? ¿Habrá alguien que me podrá ayudar? ¿Puede suceder un milagro en mi vida? Te lleva a cuestionar, a analizar y no a profundizar el poder de Dios. Y la incredulidad que se convierte en duda es pecado según la Biblia. Uy, sí, es pecado la duda. Por eso es necesario que hoy podamos sacar de nosotros la incredulidad. Pero ¿cómo la vamos a vencer? Más adelante te lo digo. ¿Por qué te digo que la duda es pecado? Según Romanos 14, 23. Escucha lo que dice Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Ay, 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 porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Te repito el último párrafo para que se te quede plasmado y te des cuenta por qué de hoy en adelante ya no podemos dudar. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando tú y yo dudamos del poder de Dios, de su misericordia, de su amor, de su compasión, o peor, de su sacrificio en la cruz del Calvario, hacemos vano ese sacrificio. Pisoteamos la sangre del Cordero con nuestra duda y la convertimos en un pecado. Y en este momento el mundo entero es incrédulo del poder de Dios. En este momento muchas familias se están desintegrando
porque decidieron no creer que Dios podía restaurar su hogar. En este momento muchos hijos están huyendo de sus hogares porque no encontraron en sus familias lo que tanto necesitaban. En este momento muchos están muriendo a consecuencia del pecado. Así que hoy nos vamos a levantar en el nombre de Jesús y te animo que venzamos la incredulidad. Es un tema tan extenso en la palabra porque si tú buscas cuántas veces hubo incredulidad en la palabra, no terminamos. Serían horas y horas de transmisión para hacerte ver la incredulidad. Y yo espero que tú puedas entender y comprender lo que quiero transmitirte. Y que el Espíritu Santo, que tiene poder, te lleve ahora en adelante a creer con todas tus fuerzas de que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fortaleza. Así que la incredulidad ocasiona, dijimos, pecado. Y tú y yo hemos sido libres por la sangre del Cordero del pecado. Entonces la duda ya no tiene que tener espacio en nuestra mente, corazón. No tiene que haber en ella. Y cuando venga, porque viene, dice la palabra, que los dardos del enemigo, pero Él nos dio el escudo, que es el escudo de la fe. Porque Satanás siempre va a ir por el lado débil tuyo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Fortalecernos. Y aquí viene lo más hermoso. ¿Cómo empiezo a vencer la incredulidad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo logro vencer cuando llegue? O ahorita que la estoy viviendo, ¿cómo yo venzo la incredulidad? Y te voy a dar un paso por ahorita. Y es leer la palabra de Dios. Dice en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Este es el momento. Que corras a la palabra de Dios, o que escuches palabra de Dios. Hoy en las redes sabemos tanto que proclamamos el nombre de Jesús, que hemos decidido creer y que hemos entendido que es necesario que lo que el Espíritu nos da, transmitirlo a los demás. Y es por ello que te doy este paso. Corre a la palabra, escucha palabra de Dios y verás cómo empiezas a vencer a la incredulidad. Ella no tiene poder sobre ti. Dice la palabra que ya no somos esclavos del pecado, que ya no somos condenados, que hemos sido liberados. Entonces tú y yo no tenemos por qué darle ya más espacio a la incredulidad. Y la vamos a vencer por medio de la palabra, por medio de la escritura. Hay una historia en la Biblia y la encontramos en Mateo. Vamos a una historia tremenda que le sucedió a los discípulos cuando intentaban sacar un demonio de un muchacho. Vemos una palabra ahí fuerte porque los discípulos no pudieron expulsar aquel demonio de aquel muchacho. En Mateo 17, 14, vemos una historia tan poderosa, tan tremenda, que cuando yo la leí decía, wow, cómo el enemigo puede robar la fe en un instante. Los discípulos, sí, los que caminaban con Jesús, no pudieron echar fuera un demonio. Después de ver las maravillas y los milagros que Jesús hacía, no pudieron. Viene un padre, dice la historia de la Biblia, viene un padre atormentado, viene y le pide a los discípulos que eche fuera del muchacho un demonio. Y empiezan los discípulos a batallar y a batallar y a batallar y no logran. En eso aparece Jesús, siempre Jesús, al encuentro para salvarnos y para ayudarnos. Y que hoy de lo que te estoy hablando puedas comprender el poder de Jesús.
el poder del grande. Dice en Mateo 14 al 21, pero no lo vamos a leer todo, me voy a concentrar en el 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Cuando Jesús se acerca, el demonio huye, porque si tú caminas en el nombre de Jesús, los demonios huyen. Ellos saben quién es Jesús. Pero viene una pregunta ya al final y le preguntan los discípulos: ¿por qué no lo pudimos sacar nosotros? ¿Cuál fue la consecuencia? La incredulidad. La incredulidad no solo de ellos, sino del padre del muchacho, porque eso lo explica en Marcos. Cuando Jesús les dice: si pueden creer, todo es posible, y el padre le dice: sácame, líbrame de esta incredulidad. Y Jesús le dice a sus discípulos: este género no sale si no es con ayuno y oración. Es momento de que tú y yo creamos que todo lo podemos en Jesús, que todo lo podemos en Cristo, que donde vayamos y creemos en su nombre tendremos el poder y la autoridad para declarar, decretar y establecer el reino de Jesús en cada uno de nosotros. Y es por ello que te animo a que leas la palabra, que te fortalezcas en la fe, que te alimentes de palabra para que empecemos juntos a vencer la incredulidad. Te animo en el nombre de Jesús. Y sé que este tema lo seguiré expandiendo porque es tan intenso. Hay historia en la Biblia de los hombres y mujeres que dudaron y de aquellos que fueron levantados por el poder de Dios. Así que hoy te animo a que le des like a este mensaje, que lo compartas para que alguien que esté viviendo algún proceso de incredulidad pueda ser restaurado en el nombre de Jesús. Y sobre todas las cosas te invito a que vuelvas a los brazos de Jesús. Es momento de que hagamos a un lado la incredulidad y que creamos nuevamente en Jesús. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente. Me puedes encontrar como Dalis Ortiz. Estamos para servirte. Bendiciones.